Que la bendita paz y la gracia que es en Cristo Jesús more y gobierne en cada uno de sus corazones. Su hermano pertenece a la iglesia, la luz del mundo, a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Quiero aprovechar, saludar a todos los que han de escuchar y oír este breve video. El propósito es tratar de hacer una reflexión en cuanto a las cosas que competen a nuestro Dios. Y quisiera que si ustedes me permitieran en esta tarde de hacer la diferencia entre la autoridad divina y la autoridad terrena. Aunque estas dos, tanto como la divina y como la terrena, vienen de parte de nuestro Dios. Bueno, principiamos con la autoridad divina. Dios, en su plan divino, siempre ha deseado en su sola potestad de tomar como medio, como vaso a hombre, un hombre en el cual Él lo llama, Él lo elige, Él le asigna su deseo, su propósito, su anhelo y su trabajo que va a desempeñar aquí sobre la faz de la tierra. No importando tú, que digamos, tu fisonomía, si es alto, si es güero, si es chaparro, si es negro, si es él se complace de que él llama al que él quiere, como él quiere y en el momento en el cual en su solo en su sola potestad lo llama. Todos los hombres, hablando desde Noé, Moisés, José, Abraham, Jacob, Isaac, Isaías, Jeremías, Daniel, todos los hombres que he mencionado hasta el último, oílo bien, hasta el último hombre llamado por Dios, llamado Juan el Bautista, todos ellos fueron unos medios, unos vasos en el cual Dios quiso llamarlos para designarles cada uno de ellos una misión, una labor, un trabajo que ellos la hicieron cabalmente
tal como Dios en su plan divino les concedió a cada uno de ellos. Todos ellos, todos esos hombres que he mencionado, fueron hombres elegidos por Dios para ejercer su voluntad, no la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios. Algunos de ellos con muchos sufrimientos, algunos de ellos con vituperios, con hambres, con cárceles, con calumnias, con difamaciones, con falsos, que digamos, falsos testimonios, pero todos ellos fueron maltratados. Si hablamos de Daniel, si hablamos de Zacarías, si hablamos de Juan el Bautista, si hablamos de Elías, hombres que sufrieron, que padecieron hambre, algunos persecución, algunos cárceles, todos ellos siendo los medios, los vasos en el cual Dios, en su plan divino, hablaba con ellos, platicaba con ellos, les asignaba a cada uno su labor. Si hablamos de Job, un hombre que todos sabemos la historia, pero todos esos hombres que Dios eligió fueron hombres muy temerosos, piadosos, perfectos, rectos, justos. Veamos, hermanos, veamos qué hermoso es esto de conocer a los verdaderos hombres elegidos de Dios, que ellos no ostentaban una autoridad terrena, sino era una autoridad divina, porque era el mismo Dios que hablaba en ellos. Las palabras que ellos hablaban era el mismo Dios el que hablaba en ellos. Pero así también hay hombres que es creación también de Dios, que ellos también ejercen una autoridad, pero es una autoridad terrena. Hay hombres que gobiernan alguna ciudad, algún pueblo, alguna nación. Son hombres muy poderosos, son hombres que digamos, tienen a su mando miles o millones que están que digamos, al mandato de cada uno de ellos. Pero esa autoridad es terrena, esa es puesta, pues digamos, por los mismos ciudadanos, por los mismos pueblos, por los mismos que componen la nación. Ellos eligen a sus líderes,
eligen a los que les va a gobernar y también tienen plenamente la libertad, porque si es algo que Dios siempre le ha dado al hombre, un libre albedrío para creer, escoger, hacer lo que le crea conveniente. En aquellos tiempos, en la era de Moisés, habían muchos pueblos, habían muchos líderes que gobernaban, que estaban al frente de aquellos pueblos creados por Dios, alimentados por Dios, porque dice que el sol sale para todos, la lluvia también, tanto para buenos o también como para malos. Y hablamos, por ejemplo, de aquellos pueblos llamado el eteo, el amorreo, el cananeo, el cebedeo, los amonitas, los egipcios, eran pueblos, eran ciudades grandes, eran multitudes, eran muchedumbres y tenían cada uno de ellos, digamos, un hombre que administraba, decíamos hombres poderosos, hombres muy preparados, que algunos, pues, tenían plenamente bien sujetos a sus pueblos. Entre ellos había un hombre llamado el rey Faraón, el que tenía oprimido aquel remanente de esclavos, aquel remanente que Dios oyó, escuchó su clamor, su gemir y se compadeció. Y entonces llama uno de los vasos, uno de los medios, un hombre llamado Moisés, un hombre de carne y hueso, un hombre que también sufría, también padecía, también se afligía, también todos los atributos de un hombre. Y a él se le da la encomienda de que él iba a ser el medio en el cual iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ese remanente que no era pueblo, pero Dios, pero Dios le da esa identidad. Qué bonito, hermanos, qué bonito. Le da esa identidad y le dice, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Veamos cómo Dios en su plan divino tiene, porque Él se complace del que se complace. Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y tuvo misericordia con ese remanente que lo sacó con brazo fuerte y extendido para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Veamos la autoridad de Dios en un nombre. Es una autoridad divina. Ahora, los otros pueblos tenían también también tenían sus líderes, sí, ostentaban una autoridad, sí, pero esa autoridad
no tenía parte ni suerte para con Dios. Esa es una autoridad terrena, puesto por los hombres, elegidos por los hombres, administrados por los hombres, gobernados por los hombres. Entonces, hay que hacer la diferencia entre la autoridad divina y la autoridad terrena. Cuando llega el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, antes de él vino un hombre, el último hombre enviado por Dios llamado Juan el Bautista. Ese fue el último profeta que Dios levantó, que venía a preparar el camino de su Hijo y decía en una de sus predicaciones: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando escuchó esto el rey Herodes se afligió, se, se enfureció, perdón, porque él pensaba que iba a venir el Señor a usurpar o a quitarle su reino, porque ese hombre era un hombre poderoso, era un hombre que gobernaba. Y entonces, cuando llega el Señor, dice las mismas palabras que Juan: arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando aquel rey Herodes escuchó esas palabras, quiso él, que digamos, tratar de preservar, de conservar su reino. No, ¿cómo es posible que me van a quitar mi reino? No, 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 no. Pero eso no venía al Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿de dónde es ese reino? De los cielos. Por eso decíamos que la autoridad de Dios no es terrena, es del cielo, es divina, es de Dios. Y Dios, en su plan, decíamos, perfecto, hace como Él quiere, tal como Él quiere, y en el momento que Él quiere, porque Él tiene los tiempos perfectos. Y entonces el Señor les dice: mi reino no es de este mundo. No te preocupes, Herodes, no te aflijas, Herodes, porque mi reino no es de este mundo. Y en otra ocasión dijo el mismo maestro: porque yo gloria de los hombres no recibo. Veamos. Entonces, la pregunta es esto: lo que Dios a través de su Hijo ostentaba, ¿era divina o era terrena? Era divina. La autoridad que ostentaba y ostenta nuestro Señor Jesucristo
es divina, porque ese Dios no cambia, ese Dios no muda, ese Dios no tiene sombra de variación, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Es un hombre, es un Dios, todo lo que Él hace y Él quiere, lo hace en el momento y en su tiempo, decíamos, porque sus tiempos de Dios son perfectos. Es un Dios verdadero, un Dios único, es un Dios que no miente. En una ocasión dijo el rey David, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Veamos qué hermoso, hermanos, qué hermoso es esto de que ojalá hagan la diferencia entre la autoridad divina y la autoridad terrena. Cuando aprendieron al maestro, había un hombre que ostentaba también una autoridad terrena llamado Pilato. Y él decía con su autoridad que él ostentaba y se gastaba y decía: "¿No sabéis que yo también tengo autoridad para soltarte y para encarcelarte?". Y le dice el Señor: "Ninguna autoridad tuviese si no se te hubiese dado del cielo". Entonces, la autoridad terrena también es de Dios, sí. ¿Es puesta por Dios? Sí, pero no es para gobernar sus designios, sino es para gobernar en la tierra. Y lo que es de la tierra algún día va a perecer, pero lo que es divino hay una promesa. Lo de Dios hay promesas, hay pago, hay premio, hay galardón. Entonces, es bueno que analicemos y reflexionemos y pongamos y hagamos la diferencia entre la autoridad terrena y la autoridad divina. Cuando el Señor Jesucristo, una vez cuando Él estuvo durante 30 años digamos, con sus padres, 30 años, y a los 30 años, Dios quiso en su plan divino que Él saliera a cumplir la misión dada a Él, porque Cristo vino a cumplir una misión, una labor, un trabajo, y su trabajo era poner nuevamente en comunión entre el hombre y con Dios. Por eso decía Isaías: "Venid y estemos a cuenta". Dios le da una oportunidad a la humanidad nuevamente para que tengan esa amistad, pero ese aval, pero ese mediador que Dios tiene en su plan divino es nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos también, a estos hombres llamados apóstoles,
también ellos reciben una autoridad divina. Después de que ellos eran unos simples pescadores, que ellos ejercían un oficio que digamos como para tratar de alimentar su hambre, saciar su hambre y llevarles un bocado a su familia, ese era el oficio que ellos desempeñaban, pescadores. Pero cuando el Señor los encuentra, dice allí en Mateo capítulo 4:18, un texto muy conocido, dice que encontró a 2 hermanos, entre ellos Pedro y Juan, y les dice: "Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres". Pues estos hombres que fueron llamados, que fueron elegidos, que el Señor estuvo con ellos, comía con ellos, platicaba con ellos, ellos eran testigos de todas las aflicciones que el Señor y los milagros Él hacía, pues ellos también recibieron una autoridad divina y que ellos iban a echar mano cuando su Señor iba a ascender a los cielos. Entonces, hay una autoridad que es divina y una autoridad que es terrena. Cuando los apóstoles, ellos toman, echan manos de esa autoridad, porque ellos son los facultados, los ordenados, los llamados, los avalados por Dios y por su Hijo Jesucristo para hacer, para dar a conocer el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, estos hombres que fueron llamados de la nada y su Señor, cuando los llamó, los eligió, los capacitó, los instruyó, les enseñó porque era su maestro y ellos los alumnos quedaron en su representación cuando Él iba a ascender a los cielos. Todos estos hombres que administraban y administran un trabajo divino y que ostentan una autoridad divina, los hombres de la tierra no lo alcanzan a entender, no lo alcanzan a comprender, porque su administración, vuelvo a repetir, es divina, no es de la tierra. Los hombres de la tierra cuestionan, calumnian, difaman, hicieron con los hombres de Dios los que le placieron. Fueron vituperados, encarcelados, apedreados, fueron perseguidos, fueron aserrados de una y de otra manera. Dice que el mismo Señor
en el cual el mundo no era digno. Todavía cuando el Señor alcanzó a mirar qué habían hecho con los profetas, qué habían hecho con estos hombres que ostentaban una autoridad divina y que Dios hablaba en ellos, que Dios les revelaba a ellos, que Dios les asignaba sus propósitos, su trabajo, su misión que ellos hicieron cada uno de ellos. Algunos fueron encarcelados, otros fueron, que digamos, perseguidos, otros levantaron falsos testimonios. Si hablamos de José, Daniel, Zacarías, Elías, Juan el Bautista, hombres que ostentaban una autoridad divina que era Dios en ellos. Pero el hombre terreno no alcanza a entender, no alcanza a comprender los propósitos verdaderos de Dios. Entonces, habían unos hombres en la era de Cristo llamados fariseos, saduceos, los escribas, los romanos, también ellos se sentían muy santurrones, se sentían también muy elocuentes y cada uno tenía sus doctrinas diferentes, sus doctrinas que algunos eran muy santurrones, que para comer, para beber, tenían que ver que no les cayera el mosquito a sus vasos porque eran muy higiénicos. Como hay hoy en estos tiempos, también hay muchos seres, no más que ya modernos, modernos, modernos. Pues esperando que este breve y pequeño video, pues sea algo de provecho. Mi intención no es ofender a nadie, solamente es una reflexión. Creo yo que ahí está el libro de los libros, que es las Sagradas Escrituras. Pueden ahí documentarse y ver si realmente lo que a través de este breve video he manifestado, pues sea algo de provecho. Quiero despedirme no sin antes que a todos aquellos que vean este video, quiero decirles que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta la próxima.